Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en otro contenido especial de TF Animation y esta vez con la participación de un entrañable compañero de batallas artísticas residente en Canarias, que es Rubén Armiche, que lo tenemos en la pantalla aquí. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, un saludo. Un saludo, Miranda, ¿cómo estamos? Hablándonos desde el Hierro. Sí, desde el Hierro estamos, aquí. Bien, y esto tiene mucho que ver con tu propia biografía, porque para introducirte así rápidamente, eres una persona con un amplio conocimiento en artes plásticas, te has dedicado prácticamente a todas las disciplinas artísticas, escultura, pintura, dibujo, eh, ahora en la animación desde hace unos años. Has trabajado con actores para poder llevar a cabo tus proyectos, puesto que tus proyectos tienen voces y tienen canciones. Bueno, más de 20 años trabajando, como digo, en todos esos terrenos de la ilustración, de la pintura, la escultura, ¿no? Ujú. No, no, es que yo creo que al final está todo unido, ¿no? Yo siempre digo que lo que dicen los publicistas es lo de los creativos, ¿no? Yo creo que al final nuestra profesión no tiene etiquetas, ¿no? Que al final es como un tema de comunicación con el otro. Y al final, de alguna forma, está todo relacionado, ¿no? Total. Además, con casi siempre con un profundo sentido pedagógico, ¿no? En todo lo que tocas. Sí, yo creo que yo soy de la generación, igual que te pasaba a ti, ¿no? Donde los dibujos animados se acercaban a la pedagogía, ¿no? Era a la vez la Tierra, las imágenes que hacía Bariller, ¿Te todo ese acuerdas? tipo Chua. de animaciones maravillosas, ¿no? Entonces, era todo como aprendizaje y nos entraba muchísima información y tenemos que volver a retomar un poco esa idea porque es la forma mejor de educar, ¿no? Y sobre todo porque yo también como niño canario echaba de menos que la televisión no hablara con nuestros acentos, ¿no? Y dibujos animados en canario me parece maravilloso poderlos conseguir, ¿no? Tú tienes un máster en animación y 3D en ASPE, Madrid, y llevas más de 13 años como ilustrador bueno, estuviste 13 años como ilustrador del Centro de la Cultura Popular Canaria, con trabajos con escritores canarios en muchos estilos, Pepa Aurora, Lorenzo Doreste, Isabel Medina, no sé, ¿quieres recordar algún nombre de esa etapa de ilustrador? Hombre, el que me abrió las puertas, ¿no? Yo creo que Francisco Tarajano fue el que llegó y vio el potencial que tenía para contar historias a través de la poesía, ¿no? Que parece fácil, pero realmente a un niño de 17 años le planteas hacer un libro de poesía íntegro, en color y en plumilla, en una época donde realmente las ilustraciones eran complicadas de hacer, porque no es como ahora, ¿no? Sino que realmente teníamos que hacer plumillas para hacerlo más económico. Pues al final era una oportunidad también, ¿no? Y era la forma también de entender que el mundo de la escritura me llamaba mucho la atención, ¿no? Ir a un sitio donde estaba el escritor y te contaba cada uno de los relatos y los escuchaba, al final es muy bonito, ¿no? Pepa Aurora también es un ejemplo maravilloso de cómo cuando hablaba con ella narraba y te transportaba a esos paisajes, ¿no? Entonces eres como el hilo conductor entre lo que ellos imaginan Mm. y lo que haces tú, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Hombre, hay ejemplos muy curiosos como el de Isabel Medina, que al final llegamos como a un cierto enfrentamiento entre comillas, ¿no? Porque ella imaginaba unos personajes y imaginaba otros, ¿no? Pero Claro, siempre es interesante, ¿no? Es enriquecedor para las partes, ¿no? claro, porque ellos escriben los personajes y tú les has dado forma, les has dado la apariencia, ¿no? Sí, y al final son sus hijos, al fin y al cabo, ¿no? Y los ven y te... Muchas veces yo lo que he optado siempre es que me den referencias visuales, ¿no? Incluso hay ejemplos de escritores que me mandan fotos de familiares, por ejemplo, ¿no? Que cuando escriben recurren a ese imaginario de suyo, ¿no? Propio. Entonces, al fin y al cabo los estás entendiendo más. De todas formas, También, venimos de una generación donde eso no había material, ¿sabes? Me acuerdo de Pepa Aurora mandarme libros del Centro de la Cultura, hablar de plantas, de animales y no conseguir. Entonces, a lo mejor en una noche intentar hacer una ilustración para estar al otro día en la portada y no tener material visual, ¿sabes? No poder ir a una biblioteca por la noche para ir a buscarlo, ¿no? O sea, parecemos que estamos hablando de Atapuerca, pero que no hace nada de eso, ¿no? esto es previo a la era de Internet, claro. Sí, claro, pero el área de internet y todo, no se podía hacer correcciones como se pueden hacer ahora, ¿no? Ujú. Entonces, claro, todo esto ha abaratado muchísimo los costes, pero también nos ha dado más libertad. Ahora me parece increíble que puedas hablar con los autores y, por ejemplo, el último trabajo que he hecho así para una ilustración para un autor era maravilloso, porque yo los bocetos, por ejemplo, los hacía como un carboncillo y hablando directamente con él iba modificando el boceto para que el definitivo poderlo realizar en pastel, en acuarela, pero sobre un boceto definitivo, ¿no? Entonces lo imprimía en papel de acuarela, ese boceto, y después trabajaba la acuarela encima. O sea, algo inimaginable, es como mezclar varios mundos a la vez, pero le da mucha seguridad al autor y a mí también para trabajar, ¿no? También has publicado 3 cómics con guión tuyo, ¿no? Sobre leyendas de Canarias.
y tradiciones, acontecimientos históricos de Castilla-La Mancha. Ujú. Y bueno, también este trabajo que hiciste sobre César Manrique, ¿verdad? Sí, volvemos a lo de antes, ¿no? Intentar siempre contarnos nuestras historias a través del cómic. Yo digo que si alguien quiere hacer cortometraje, que lea mucho cómic, ¿no? Que vea mucho el lenguaje del cómic, porque te ayuda muchísimo a replantear las escenas de una forma más económica, de ser más eficaz en el tratamiento de la imagen, ¿no? Y ser narrativo. La Entonces el cómic narrativa nos permite, visual, ¿no? La sí, composición de la sí, ayuda viñeta. muchísimo. Sí, sí, yo creo que es un error pensar que todo eso no te suma. Yo creo que suma muchísimo, porque es una economía de recursos y también una forma de contar las historias de una forma rápida, ¿no? Que sea ágil. Entonces el cómic te permite ese tipo de juegos, ¿no? El cómic histórico pues, del Garoé, de la Bajada de la Virgen, de Trillo, lo hice en óleo, imagínate, me pasaba a lo mejor un año haciendo ese proyecto. También por la historia de ser preciso, para que no fuera, fuera atemporal, ¿no? Por así decirlo, el relato. Pero el de César, por ejemplo, ya llegó con lo digital, con tintado, utilizando fotografías incluso de la tierra de Lanzarote, para que fuera partícipe en el mismo cómic. Y realmente lo que me planteé era hacer un cómic de salir de la devoción a la reflexión, ¿no? Yo creo que San César había que evitárselo, entonces intenté hacer una cosa muy crítica, donde el guión también lo es, ¿no? De una forma amable, pero también contando por qué pasó el fenómeno César Manrique y contando cómo la cultura, la pintura, el arte puede transformar, ¿no? Puede ser utópica. A mí me parecía eso muy interesante y es una reflexión sobre la política, el arte, la cultura y cómo cambias el territorio con el arte, ¿no? Entonces yo creo que al final el cómic ha quedado una cosa reivindicativa, pero a la vez también ágil para que lo pueda leer todo el mundo. Tú estuviste trabajando en los storyboards de una de las primeras series de animación que se hizo en Canarias, que fue Tinguaro, Sí. del año 2003. ¿Qué recuerdas de esa etapa trabajando con la sal? Me dio mucha pena esa etapa porque realmente me cogió a medio camino yéndome ya para Madrid y estaba terminando unos murales aquí, pintando murales, y me cogió con la preproducción y con los storyboard. Hice el primer capítulo hoy en storyboard y no pude seguir trabajando con ellos. Sí reconozco que me llamó la atención la figura del director de animación, ¿no? Que si tenemos la imagen de que el director de animación es una persona que dibuja muy bien, que tiene muy claro dónde va a poner la cámara, y no, la libertad con que me dejaba trabajar Luis en aquel momento para hacer los storyboards me sorprendió, ¿no? Me di cuenta que era un proceso bastante más creativo y realmente mucho más unido a estar escuchando y observando y de diálogo, ¿no? No es algo tan impuesto, por lo menos mi experiencia con un director de animación. Entonces me pareció que era muy interesante. Choqué con la realidad de que ahí no hay autoría en la animación, sino que están las Biblias de personajes, de objetos, ¿no? Cosa que para una persona creativa pues nos cuesta bastante, ¿no? Entonces, Las siempre Biblias en que el hay que cómic... preparar para que se produzca la animación en otro país, ¿no? Porque tenemos que describir con las model sheets cómo son esos personajes y por qué alguien va a... Claro. Pero esto era una serie en 3D, entonces se iban a modelar, ¿no? Recuerdo. Sí, además en tres países, se hizo en Canadá y en la India, y la preproducción se hizo en Tenerife. Y entonces, ¿qué ocurre? Claro, en la mitad del proceso se va desvirtuando de alguna forma, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Se va modificando mucho el diseño inicial, las características de la serie, los acabados, ¿no? Y es verdad que fue bastante duro ver el resultado final porque los colores, lo que yo había imaginado que eran los personajes, no correspondía nada con la serie. Claro, Pero ahí, bueno, ahí está pero el bueno, tema de trabajar esos diseños con una dirección de arte, que no es lo mismo que una dirección de animación o una dirección del episodio, ¿no? claro. Me imagino que ahí se juntarían muchos roles en uno, ¿no? Sí, ¿no? Y después también estaba también el 3D un poco todavía. Teníamos yo esa teoría de hacerlo todo en 3D y el 2D también te permitía una soltura que a lo mejor el 2D se queda un poco corta por el tema de presupuesto también, ¿no? Porque aquí siempre estamos en animación, parece que damos por hecho lo de los presupuestos, pero es que nos limita muchísimo. Un presupuesto condiciona mucho la producción. Entonces al final me di cuenta que era una labor muy en equipo, era muy interesante, pero muy parcelaria, ¿sabes? Cada uno en su parcela, aportábamos todos una idea en un momento determinado a las entregas, pero quizás en la parte de la animación que vi que digo, oye, pues yo quiero hacer una animación más de autor, que es un poco lo que me ha llevado a estas producciones más pequeñitas, más humildes, por así decirlo, pero que puedo tener un cierto control creativo, ¿no? del producto final. Así hiciste en el 2009 unos cortos en stop motion y flash, que era la técnica que en Mm. su momento se utilizaba para secuenciar la animación, instante y casi blanco. Sí.
En instante realmente una experimentación loca porque fue mi primer Flash, ¿no? Fue una idea más bien de cómo experimentar con diferentes guiones, con diferentes formas. También insistía también en la importancia del montaje en la animación, ¿no? Porque yo siempre me planteé que la animación limitada, somos hijos de Hanna-Barbera, de todo este tipo de animaciones, que no nos salieron ronchas, o sea, realmente vivimos con esas animaciones y parece que ahora están denostadas, pues no, son súper interesantes. A mí me parece que se sigue aprendiendo muchísimo de ellos. Yo utilizo mucho la técnica hasta la moviola con el ordenador para analizar cómo se hacen esas animaciones limitadas, ¿no? Y tienen que ver mucho con el montaje y con los recursos. Y yo pongo un ejemplo actual como puede ser Carmen Sandiego, que es de Netflix, y utiliza una animación limitada, pero con un equipo casi de 200 personas, o sea, ha ganado el Emmy a Mejor Serie de Animación, pero como la inteligencia que hay detrás de esas animaciones, porque hay muchos recursos de montaje, de edición, de ritmo, de música, de imaginar más que ver, que tiene que ver mucho con la pintura, eso, ojo, tiene que ver muchísimo con la pintura, y entonces hace también que te des cuenta que hay que engañar al ojo, ¿no? Entonces eso también es un parte de recurso de la animación, que a mí me encanta, ¿no? Porque otra animación de frame por frame es maravillosa, pero es muy costosa. Entonces hay que tenerlo en cuenta. En el 2014 creas Mitones Films, que es un poco el sello con el que vas a desarrollar de trabajos audiovisuales, prácticamente todos con animación, aunque hay algo también en tono documental. Mm, y digamos, arrancas con Codicia. ¿Qué nos puedes contar de Codicia? Codicia fue un proyecto bastante loco porque nació de una necesidad de cabreo, ¿no? Porque pasó con el tema de las petroleras en Canarias que querían hacer el tema de las prospecciones petrolíferas y quería contar esa historia, pero era un proyecto demasiado ambicioso para los medios que tenía. Ese proyecto está íntegramente hecho en Premiere. Entonces fue Ajá. muy loco, fue una cosa muy loca, ¿no? Yo no, todavía no entiendo cómo yo pude hacer eso en Premiere en una ventanita tan chiquitita que no tenía ni recursos y bueno, con una Wacom pequeñita, o sea, es una cosa muy básica, ¿no? Incluso me acuerdo que hice muchos dibujos en pastel, pero lo que me llamó la atención es que enseguida a terminarla, la mandé a un festival, se proyectó en el festival y hubo una buena reacción por parte de la gente, ¿no? La gente le llamó mucho la atención el montaje, el tema de la música, que contaba la historia, o sea, que en animación podía ser muy básica, pero contaba una historia. Y al fin y al cabo me di cuenta de lo siguiente, que si vamos con animación con el complejo de que si no tenemos un Pixar no podemos contar, no contaremos nunca nada, ¿no? Y entonces es mejor ser narrativo, intentar contar una historia y al final es eso ser eficaz. ¿Sabes? Yo creo que al final es como todo, ¿no? Es un poco lo que es el anime, ¿no? Que muchas veces el anime tiene una animación limitada, pero tiene unas historias maravillosas y aunque los personajes se pasen mucho tiempo hablando porque es más económico poner a dos personajes hablando que muchos movimientos, pero al final es efectivo, ¿no? Entonces al final yo tengo clarísimo para qué estoy en la animación, que es para contar. Bueno, quizás plantearía ahora un poco comentar algo sobre Cuentos de la Bajada. Era también ese propósito de hacer películas animadas necesariamente a un bajo coste porque las hacías prácticamente como una obra de autor, tú solo casi, Mm, ¿no? sí, Y es una película en la que los niños herreños prestan su voz a los protagonistas. Y los niños realmente cuando estaban interpretando el papel solo habían visto el storyboard. Luego tú te dedicaste a preparar toda la animación, o sea que grabaste el audio primero, ¿no? sí. Es una de las cosas también muy bonitas de la animación, ¿no? Que como contactas con la gente cuando hace el doblaje, cómo aporta la historia final, cómo aportan los diseños, ¿no? Porque yo hago una esquematización muy básica en los storyboards para que ellos un poco puedan ver con el guión, pero realmente ellos aportan, incluso con expresiones, con formas de comportamiento, con dejes, ¿no? Incluso con las anatomías, ¿no? Ya me llama mucho la atención porque a veces cuando yo estoy oyendo las voces, imagino las mandíbulas de una forma diferente, cómo gesticulan, las dentaduras, ¿no? Porque hay niños que cecean y hacen una cosa así con la boca, entonces eso te permite jugar más con la anatomía del personaje, entonces realmente es un trabajo conjunto, ¿no? Es como estar observando y fue una experiencia muy bonita, fue complicada porque hicimos un casting aquí en El Hierro, porque nunca se había hecho un casting para dibujos animados y fue muchísimos niños. Y al final también eso de alguna forma se va autogestionando que la gente también iba a verlo con unas expectativas muy curiosas. Y entonces, claro, realmente fue algo muy novedoso. Claro, con un bajo costo y realmente hago yo toda la producción, menos lo que es el audio, la música y el trabajo de preproducción con la ayudante de Mari Quintero, que es mi mujer, que siempre está conmigo en el tema de doblajes, ayudándome y demás. Pero
siempre hemos trabajado con un equipo de eso, de 5 personas prácticamente, ¿no? Entonces, como digo, hay más músicos que animadores. Entonces, es una cosa como muy casera, pero porque realmente te permite también una cierta libertad de movimiento, ¿no? ¿Pero fue una obra que te encargaron o tú la propusiste? ¿Cómo ocurrió? Me la encargaron porque yo estaba realizando la dirección y la realización de 2 festivales folclóricos, de uno de adultos y otro de niños, y entonces en ese proceso se me ocurrió la idea de que por qué no añadíamos una animación en cada uno de los cortes de esos festivales, ¿no? Entonces les gustó mucho, Ah, entonces hice tres animaciones para cada corte, incluso los actores hablaban con la animación, hicimos una sincronización en pantalla y con una pantalla enorme pues los niños actores iban hablando con los personajes que iban apareciendo, que en este caso era Pancho, el mero Pancho, que aparecía y hablaba y demás, cosa que he repetido en estos días en el Teatro Cuyás con una obra de teatro, o sea, realmente increíble, nos parece tanta tecnología y sigue siendo muy mágico, ¿no? Cuando los niños ven que los actores hablan con la pantalla y la pantalla les responde, ¿no? Entonces es una cosa sí. muy bonita, ¿no? La boda que yo doy el queso, que yo doy la leche y toda la comida que se necesite. Bueno, pues ya. Mm, Es muy bonito. va- Realmente me sorprende que todavía la gente se meta tanto en el mundo, ¿no? Pero yo creo que al final seguimos siendo una tribu que va a la hoguera, ¿no? Y nos quieren contar historias y nosotros le compramos eso y nos metemos en ese mundo, ¿no? Vamos a ver un poco del cuento de La pulga y el piojo, un cuento de Pepa Aurora que tú le llegaste a poner imágenes en movimiento y personajes en movimiento. Bueno, ahí realmente utilicé una ilustración totalmente tradicional hecha en pastel y realmente Se trabajada nota, con lápices y se demás. nota la calidad Y gráfica, sí. la calidad, ¿no? El efecto del pastel, que bueno, ahora mismo con las tabletas gráficas es increíble, los pinceles digitales lo que ya podemos hacer, Pero pero esto lo habías hecho ahí sí, tradicionalmente. es tradicional, sí, es todo totalmente tradicional en pastel. Lo Y entonces, fotografiabas y lo escaneabas. sí, escaneado y limpiado todos los contornos, que era una locura, pero un poco daba esa parte ilustrativa que después eso se anima con pivotes, ¿no? Con unas partes de clip que activan los actores, o sea, los actores, los personajes, por así decirlo, con esos clips y vas animándolos. ¿Qué ocurre? Que ahí también hay muchas capas de intermedias, pues de partículas, de agua, de movimientos de cámara, incluso utilicé ahí un recurso también como yo digo que es como los teatros clásicos, ¿no? De que pones una primera capa, segunda capa, ¿no? Y Sí. puedes hacer incluso movimientos de cámara en los laterales que te permite el After Effects para poderlo hacer en movimiento. Pero eso es de los primeros trabajos que hice en After Effects, conociendo un poco el programa, y fue para un proyecto que al final no quedó en nada, pero sí se hizo con Pepo Aurora, que era para hacer unas introducciones antes para la televisión canaria, antes de informativos, y al final no quedó en nada, pero bueno, experimenté bastante sobre un cuento que ya estaba narrado por ella, y dotarle todo ese tipo de mundo. Y ahí un poco también se ve la iniciativa esa de cómo utilizar muchos planos, de que fuera ágil, de que jugar con los efectos sonoros, que las acciones aparecen fuera de pantalla, ¿no? Un poco ahí, como lo que entonces estábamos comentando, de Hanna-Barbera, ¿no? Un poco ese juego, ¿no? Donde la ilustración te llena sin tanta Pero no animación, ¿no? puede haber boda porque no hay orquesta. Y entonces cantó el grillito desde la floresta. Hágase la boda que con mi familia hacemos la orquesta. Sí, lo que pasa, yo pongo siempre el mismo ejemplo con el mundo editorial, ¿no? En el mundo editorial, por ejemplo, está pasando un fenómeno muy curioso, que es que un libro pueden gastarse en un libro a lo mejor 8.000 o 9.000 euros y el autor se lleva 1.000 euros, el guionista, el que escribe el texto se lleva otros 1.000 euros y el resto es el impresor. O sea, Se gastan hasta muchos locura. recursos en el propio papel y el medio impreso. Exactamente. Hemos estado en la locura de que realmente al final el mercado se ha hecho tirano con el creador, ¿no? El que genera el producto es el que menos beneficio tiene. Y en Cierto. la animación nos está pasando igual. Realmente, ¿qué ocurre? Que establecer un mercado estaría genial si alguien pudiera costearlo, pero muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? De que a veces plantearte que un libro cueste 10.000 euros, a nadie le extraña, pero que le pidas 10.000 euros por a lo mejor por 3 minutos de animación, que es baratísimo, es una locura, pues le parece caro. Entonces muchas veces el audiovisual está teniendo ahora mismo un hándicap tremendo, que es que realmente como es un producto acabado, el coste del producto, el sudor del producto no se ve. Mm. En cambio, en papel sí se sigue viendo, en la ilustración se sigue viendo y no deja de ser curioso, ¿no? Y ahora mismo con la inteligencia artificial tenemos un reto impresionante, ¿no? Que es que ahora mismo la gente piensa que lo hacemos todo con un móvil, con una aplicación. Y es tremendo cuando enseñas cualquier cosa, aparte de intentar mantener la atención del que te contrata, de que entienda que eso lleva mucho trabajo, la mayoría de las veces piensan que lo hace el programa, ¿no? Lo hace una aplicación. Entonces, tienes que tener una labor didáctica para explicar todo el proceso, todo lo que lleva antes de una animación final, porque no solamente es el producto final que tú estás viendo, sino una preproducción que es larguísima, ¿no? Entonces muchas veces hay un lado pedagógico en medio que es agotadora.
es agotadora, porque muchas veces no se entiende, ¿no? Y el audiovisual yo nunca pensé que fuera de alguna forma tan vilipendiado, ¿no? Con respecto a la ilustración, al cómic, ¿no? Yo, por ejemplo, con el cómic creo que no hay que explicarlo. El cómic entiende la gente que tiene un proceso muy largo. En cambio, en la animación piensa la gente que son procesos poco menos que los hace el ordenador, ¿no? Entonces es tremendo. Yo creo que Símbolo es uno de tus cortos más perfeccionados porque combinas prácticamente todas las técnicas que conoces y te queda muy bien el stop motion mezclado con tu estilo de dibujo. Yo te animaría a que trabajaras más en esa línea porque creo que puedes dar un montón de cosas de sí y visualmente muy, muy impactantes. Yo ahora estoy con un proyecto intentando retomar un poco el stop motion con un estilo así, porque Símbolo fue, aparte de un cortometraje que fue muy loco, porque estaba hecho en 2 meses nada más. Ese cortometraje fue de Visionaria y el proyecto Visionaria de cortometrajes que te dan una temática, que era la temática de la transformación, de algo transformador. Entonces busqué esa idea y tuve que resolverlo en 2 meses, ¿no? Fue una locura, ¿no? Y es 1 minuto de animación, pero claro, lleva muchísimo trabajo. Y utilizo muchísimo trucaje pues, desde animaciones en stop motion, pero con fondos de croma, construcciones de maquetas, pero parciales, dibujos, o sea, es una mezcla de muchas combinaciones que llega un momento que yo no sé ni lo que estoy haciendo, porque tengo muchísimas mezclas de diferentes procesos de animación, ¿no? El otro día con un compañero me lo decía, dice, oh, pero eso es una aberración, porque tú coges diferentes técnicas y coges algo de 3D y lo mezclas, digo, mira, bienvenido al mundo del arte, o sea, el arte es pura, no puedes tener miedo, o sea, yo creo que el purismo en este tipo de cosas me parece ridículo, ¿no? Es como cuando te oyes a muchas veces animadores que desprecian el tema de los pivotes, por poner un ejemplo, ¿no? Y dice, pues el frame por frame, pues hacer esto, lápiz por lápiz, tiene que ser más, eso sí es animación y lo otro no es animación. Yo creo que al final es una cabida de todo, de que sí es verdad que es un tema de recursos, que es un tema de experimentación. Entonces muchas veces también yo veo, como en todos los gremios, ¿no? Pero yo creo que en la animación hay mucho un corsetamiento de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y yo creo que no, que al final la animación se ha convertido en algo mucho más creativo. De hecho, las televisiones, ahora mismo Netflix es un ejemplo de cómo está emitiendo diferentes tipos de animación, con diferentes calidades, con diferentes guiones, y al final es un tema también de recursos y de querer contar historias, ¿no? A mí el stop motion me gusta mucho, lo que pasa es que tiene la limitación física todo el tiempo de tener un espacio para poderlo desarrollar, ¿no? Pero volvemos a lo de antes, ¿no? Es un proceso muy bonito creativamente, que es muy compatible con el 3D. De hecho, hay una imagen en este cortometraje que aparece 3D. Hay un 3D añadido con el stop motion, entonces muchas veces todo es compatible, pero es una unión de lo que dices tú, ¿no? De muchas técnicas juntas, es un compendio de muchas técnicas aplicadas a una historia, pues, de síntesis, ¿no? Este hallazgo arqueológico está aún por descubrir. Un anciano momificado por las manos hábiles de un embalsamador bimbache. Su cuerpo yace cubierto durante siglos por pasto, hojas, de drago y palmera, pieles y además un añadido insólito: retales de una bandera enemiga que tanto daño hizo a su pueblo. Bueno, aquí mencionas a los bimbaches, que son los antiguos pobladores del Hierro, aborígenes, y empleas todo ese argumento histórico para darle un valor a esta pieza de animación que se llama Masilva, el corto de Masilva, también el 2018. El 2018 se ve que fue un año muy prolífico para ti, ¿no? Y además con técnicas combinadas, como estábamos hablando hace un momento, creo que este también es uno de tus mejores trabajos. Estamos viendo ahora algo de stop motion, pero a la vez hay dibujos, hay fondos pintados a mano, porque creo que algunos no son digitalmente o lo son. No, son además incluso los decorados hechos en cartón y Ah, después con diferentes técnicas de montaje digital, ¿no? Construidos. Entonces la idea mía es hacer los decorados todos con cartón en unas bases y después irlos ampliando, ¿no? Y con maquetas y demás. Y esto está dentro de un proyecto que era un documental de imagen real. Y está sobre el Silva Reño. Entonces había una montaña aquí que se llama Masilva, que es una montaña que el nombre viene de origen bimbache. Y yo quise contar la narración, una historia sobre esta montaña con animación, para que en medio del documental apareciera este elemento que fuera también atractivo para el público infantil y contando una historia de aborigen, ¿no? Y de los bimbaches. Entonces me gustaba la idea de contarlo todo como si fuera papel, ¿no? Con texturas de sacos, con papel, con plastilina.
y un poco, pues jugando un poco lo que hice con símbolos, pero con mucho más ambicioso, ¿no? Con color, con más efectos de luz, con iluminación, y utilizando varias técnicas uniendo pues el 2D, el 3D, y realmente mucho truco de montaje, de superposición de imágenes y de todo. Sí, y esta animación parcial o animación limitada, ¿no? Que, Sí, que quizás creo funciona mejor cuando no tiene la exactitud y la suavidad que a veces le dan los movimientos por ordenador. Me gusta más y creo que queda incluso más fuerte el mensaje cuando se mueve de manera más arcaica, como se mueve con los stop motions clásicos hechos con cut out, con papeles recortados o con figuras mm, fotografiadas. Incluso ahora se está poniendo de nuevo esa tendencia en el cine de animación en 3 dimensiones, en 3D o hecho por ordenador, de limitar y de pasar incluso a un estilo más anime o de que se noten más el movimiento entrecortado, ¿no? a mí es que me parece, hemos llegado al absurdo en la animación, que queremos tanto realismo que al final hacemos una película realista. Entonces, al final, ¿qué sentido tiene la animación? El principio de la animación básico es que sea un acto creativo realmente, ¿no? Y sea tamices la realidad, ¿no? De alguna forma tú transformas tu realidad. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de Mickey, de Ratatouille, ¿no? Si la rata fuera real y fuera idéntica a una rata, sería insoportable de ver. Entonces es un ejemplo de cómo la animación ha perdido un poco el norte de alguna forma y estamos volviéndolo a recuperar, ¿no? De hecho, las últimas películas de Disney pretenden ser más creativas, jugar, que las cosas no sean tan realistas, ¿no? Seguimos Disney y no cometiendo Disney, porque hay un montón de Disney, productoras. Pixar y sí, exactamente, y no Disney, ¿no? Incluso el diseño de personajes ya no son tan realistas. La madre silba desesperada. Hijos, enemigos en el mar. La distancia es larga, pero el silbo camina entre los bimbaches que la escuchan. La curiosidad puede más que el miedo. La muerte acecha. El viejo artillero grita, pero el joven no escucha. Llegamos a un culmen, ¿no? De calidad en ese sentido, de serlo muy realista, pero yo creo que al final es, bueno, lo que nos ha pasado con Guillermo del Toro, ¿no? Con la última película de Pinocho, ¿no? Realmente sentir que eso está tallado, que está modelado, que esa imperfección incluso de las terminaciones nos hace que valoremos la artesanía que hay detrás de todo eso, tiene mucho que decir, ¿no? ¿Qué es Y lo que entonces lo pasa que en ocurre es que, Basilva, mira, ¿no? Tú notas la arcilla, tú notas la plastilina, no notas que son la fondos imperfección. realmente fotografiados o hechos en materiales, no sabes bien cómo, pero notas que es algo que ha sido, que es real, que te puedes Lo querés ide- tocar, ¿no? identificar, podrías tocarlo, ¿no? Sí. De hecho, el ordenador está pasando un fenómeno muy curioso, que yo digo que es la ventana del colegio, ¿no? Cuando queríamos copiar un dibujo lo poníamos en la ventana, ¿no? Y lo calcábamos, ¿no? Pues el ordenador al final se ha convertido en eso. Podemos coger una capa transparente, dibujar encima. O sea, nunca sabemos ahora la realidad de dónde parte, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto cómics que te los venden como entintados y realmente son filtros de ordenador, que lo están poniendo entintado en blanco y negro y superponer una imagen, pero realmente no está dibujado por el dibujante. Entonces, ¿todo vale? Sí, pero reconozco que es absurdo ir persiguiendo la realidad cuando realmente esto es un acto creativo, ¿no? Yo pienso Va- que al final tenemos que liberarnos de eso, ¿no? Vamos a hablar del traje, otro proyecto enorme, que además tuvo la presentación en el Festival de Isla Calavera del año 2022, ¿no? ¿Es correcto? Sí, exactamente. Sí. Em, Cuéntanos un poco de este proyecto, cómo surgió. Este proyecto, el origen de este proyecto tenía 8 años y era planteado en animación. Todo estaba planteado para hacerlo en animación. Pero surgió la pandemia y con la pandemia busqué diferentes proyectos que tenía metidos en el cajón y uno de ellos era este y se me ocurrió hacer la idea de hacerlo con imagen real pero con croma para un poco evitar el tema del contagio, como solamente podíamos grabar con equipos muy reducidos. Y entonces planteé la idea de que por qué no hacíamos un decorado con croma y todo lo demás que apareciera detrás fueran imágenes reales, pero trabajadas de una forma de 3D. O sea, realmente hacer un decorado virtual con el 3D y con animaciones también que aparecen algunos personajes en 3D animados que interactúan con los personajes, pero crear todo un ambiente, toda una iconografía alrededor de esos personajes que fuera fantasiosa. Porque realmente la historia que yo planteaba era una historia un poco pues, de fantasía, con tradiciones, con gente real,
pues vinculada a la Isla del Hierro, porque incluso era vinculada a la tradición de la Bajada de la Virgen. Y hay un fenómeno que ocurre que es pues lo voy a desvelar un poco en la película de qué va, pero hay un elemento que aparece en la fiesta que no se sabe el origen de dónde viene, ¿no? Entonces yo fantaseaba con ese origen y este proyecto pues al final fue creciendo tanto que buscó una productora, Erika González, trabajé con un gran equipo y al final pues fue creciendo y se involucró por los organismos y fue la primera película que se ha hecho en Canarias íntegramente hecha con croma, porque es un largometraje. Entonces ha sido una locura de película con todos los problemas de la pandemia, con todos los cortes que tuvimos con ella, pero fue un aprendizaje maravilloso de cómo la imagen real unida con el 3D se puede hacer cosas muy interesantes. Y volvemos a lo de antes. Juguemos con la fantasía, juguemos con nuestras televisiones, jugando con imagen real, pero con la fantasía, jugando con nuestro paisaje, ¿no? Entonces al final convertir eso en un producto que llegara a un buen puerto, porque era un producto muy ambicioso. Tú que lo has visto, sabes que hay imágenes muy, pues yo qué sé, que aparezca el rey Midas debajo del mar, que aparezca un palacio, que aparezca... ¿Sabes? Realmente fue un trabajo bastante complicado y trabajo de maquillaje, de vestuario, pues impresionante, ¿no? Sí, y luego también basado todo en el relato de estos personajes, ¿no? Hay una señora protagonista que no son actores profesionales, sino son gente del pueblo que participa. Es un poco como pasa con el carnaval en Canarias, ¿no? La gente desarrolla sus aptitudes artísticas y tú, digamos, orquestas todo eso para crear una película, ¿no? Sí, yo creo que es curioso lo que estábamos antes hablando, ¿no? Que tenemos un cierto pudor a mostrarlas todo. O sea, yo creo que al final es como lo que acabas de poner un ejemplo maravilloso, ¿no? Si la gente fuera pudorosa en los carnavales y pensara que si no son excelentemente cantan bien, no estarían participando en una murga, no tendríamos murgas, no tendríamos nada, ¿no? No Yo creo serían que sinceros, no sería del pueblo. exactamente, exactamente. Entonces, si no sabemos hacer una película de Steven Spielberg porque no tenemos presupuesto, no la hacemos. Pues yo creo que no, es mejor hacerla y que al final, entre medio de camino, tenemos una realidad, tenemos una coreografía, tenemos algo que contar lo nuestro, y en la mitad del camino se podrán mejorar muchísimas cosas, lógicamente, pero está hecho y se puede hacer de una forma mucho más, pues a lo mejor no con tanto miedo, ¿no? Yo creo que al final es como todo, es un proceso creativo y con sus pros y sus contras, ¿no? Mucha gente vio esta película y me decía, no, pero es que hay actores, digo, claro, pero es que hay actores que no son profesionales, ¿no? Y hay cosas que no son... Y después un presupuesto de 30.000 euros para hacer un largometraje hecho íntegramente con croma, es hacer una película con palillos, o sea, es intentar hacer una cosa con muy pocos recursos. Pero si tú hubieses tenido el triple de presupuesto para hacerla, por ejemplo, ¿en qué hubieses invertido más? En actores, por ejemplo. Se ha metido más en actores, en En más... trabajar con los actores, quieres decir, Con en trabajar con los trabajar las actores, por tomas. ejemplo, Ujú. exactamente, y también trabajo de animación, lógicamente, ¿no? Toda la parte 3D, hubiese trabajado mucho más cantidad de tiempo en 3D, pero una película donde realmente yo era el director, guionista, hice todo el storyboard, todos los diseños de personajes, toda la animación que tú ves en la película, todos los fondos, fue una locura, ¿no? O sea, asumir todo eso yo solo es una locura, es un reto, pero es una locura, ¿no? Sin Entonces, embargo, es una tienes que tener locura ese... que repite, es decir, es una cosa que no puedes frenar, es como una especie de ataque artístico que te da y que salen cosas espontáneas, salen cosas Sí, muy frescas y que es difícil catalogarte porque al ser tan ecléctico no sabes por dónde va a salir Rubén Armiche, ¿no? Lo mismo te sí, hace un cómic que te hace un... Quizás esa es la parte más complicada de trabajar, me imagino a nivel personal como artista, ¿no? Eh, cómo digamos, organizar todo esto para que tu obra, porque tú me imagino que a estas alturas dirás, esto estoy contento, esto estoy menos, le pasa a todos los artistas, ¿no? a Esto lo todo el haría de mundo. tal manera, esto me gustaría tocarlo. El cine pasa que una vez que lo haces, a veces es mejor no tocarlo, porque si lo vuelves a tocar no es como otras artes que digamos nadie lo va a notar. Sin embargo, en el cine, tu un montaje o volver a grabar todo eso es mucho más complicado, ¿no?
Sí, sí. No, igual que el montaje, ¿no? El montaje siempre tienes la tendencia a volver a montarla, la película, ¿no? Pues se convierte en otra película diferente. Pero lo has hecho. Pero sí, pero no. Cuando ya termino una cosa, soy muy maniático en eso, ¿sabes? Igual que cuando firmo un cuadro, ¿no? No lo vuelvo a tocar. Me No quieres parece que eso es, tocarlo, vale. no quiero tocarlo porque me parece que es siendo injusto contigo, ¿no? Igual que tú no cumples años otra vez. Tienes que ser justo y saber que no puedes volver hacia detrás. Tú no eres la misma persona, ni te tomas las cosas de la misma forma, ni eres igual de ingenuo. O sea, muchas veces en la creatividad y en el arte tiene un gran peligro de que pierdas esa ingenuidad, te vuelves como mucho más maniático, ¿no? Mucho más perfeccionista, mal entendido, porque la perfección en el arte a veces es la muerte del arte, ¿no? Yo digo que hay gente que hace cosas tan bien, tan bien, tan bien, tan bien, que nunca hacen nada. No, y hablábamos de la frescura, es decir, que tú las haces, salen Claro, como salen y ahí sí son. Y, claro. y Y a digamos veces la que... perfección, el pulimiento es el relamido en pintura, ¿no? Mm. A veces el arte más fresco es el que se hace más rápido. Pues puede ser que así. Yo prefiero un cuadro de Sorolla que un cuadro a lo mejor es muy trabajado, ¿no? La soltura de Sorolla se da cuenta que está hecho en 3 o 4 sesiones, ¿no? Pues al cine también le pasa eso. ¿Qué pasa? Que yo soy muy emocional. Reconozco que es como una montaña rusa. Cuando me meto en un proyecto me involucro de una forma muy emocional, ¿no? Me parece que es un lienzo en blanco que hay que pintar. Y no tengo miedo. Yo creo que lo peor que le puedes hacer a un arte, a cualquier arte, desde escribir, teatro, es tener miedo. O sea, es tener miedo a contar, por tener miedo a arriesgar. Si no arriesgas, estás haciendo artesanía, no estás haciendo arte. Lo tengo clarísimo, ¿no? Porque ya sabes cómo te va a quedar, eres Mm. parte de un... Y después también tenemos que separar lo que es un producto cultural, indie, que se llama, ¿no? Que es un tema de una industria, ¿no? Cuando es una industria, eres un engranaje dentro de un mecanismo, ¿no? Si a mí me das 1 mes o 3 meses para hacer 2 planos, pues claro que hago 2 planos impresionantes, ¿no? Pero claro, es que no hay mercado, por lo menos que yo lo controle. Canario, por ejemplo, no hay que pague eso. Entonces muchas veces nos cuesta mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, un corte publicitario te permite a lo mejor hacer una animación mucho más trabajada porque es una franja más pequeña, pero cuando estamos hablando de un largometraje, tienes que dosificar muy bien los tiempos, saber dónde puedes pararte y dónde tienes que avanzar, ¿no? Lo que sí me he dado cuenta que el proceso en mí, me he dado cuenta que la preproducción es una de las cosas que he intentado hacer un buen engranaje. O sea, que sea económico, que sea realmente eficaz el proceso. Que es donde muchas veces la gente carece, ¿no? Cuando van a hacer un producto, la preproducción no le presta la atención pensando que lo importante es el resultado final, sí, pero la preproducción te evita el que cuando estás cansado recuerdes de dónde era el punto de origen, ¿no? De lo cómo tenías que hacerlo, de los puntos donde tenías que centrarte y los que tenían que ser más secundarios. Entonces, jerarquizas de alguna forma la producción y eso es súper importante. Bueno, ahora saltamos a la última cosa que has realizado, que es tu amiga La Columna. Es nada más y nada menos que una serie de televisión coproducida con la televisión canaria. Digo coproducida porque tú estás poniendo ahí también mucho de recursos, ¿no? Puesto que la estás produciendo a un coste y a un nivel en el que de otra manera no sería viable. No, Eh, date cuenta que el Colegio de Fisioterapeutas de Canarias es la que costea la serie. O sea, realmente, enteramente. sí, enteramente. Entonces, por eso estamos hablando que es una forma también de trabajar que he ideado para poder coger un nicho de mercado que no se puede cubrir de la otra forma, ¿no? Lo que estábamos antes hablando, ¿no? Entonces la televisión Entonces, pues, canaria te da, digamos, la pantalla mm, y el colegio de fisioterapeutas, es verdad, cierto, que ellos son los que presentan el proyecto contigo, correcto. sí, sí. Vamos a ver un, Entonces, vamos a realmente, ver un poco del proyecto. muy bien. Con tu amiga, la columna. Hay muchos años por vivir. Cuida de ella con estos trucos que te vamos a compartir. Con tu amiga la columna o te vas a divertir. Junto a Mar, Lorenzo y Vicio es mensaje para ti. Conocido con un crack, Vicio se transformará. ¿A qué isla nos llevarás? Prepárense, esto empieza. 1, 2 y 3, cantemos todos juntos una y otra vez. Que la salud es lo más importante. Que si te cuidas y lo entrenas, Sé que estoy como una vela. Todo te irá bien. estamos los tres, Lorenzo, Mar y Vicio, para enseñarte que la postura debe siempre estar muy bien. En la casa o en la escuela. En el almuerzo o en la cena, debe estar bien. Con tu amiga la columna. Es una serie de animación, nada más y nada menos, en la que los protagonistas, dos niños, Lorenzo, Mar y el robot Fisio,
tienen una función con el espectador importante, que es a enseñarles a mejorar su postura y a enseñarles cosas sobre su estructura vertebral, ¿no? Sí, es un proyecto muy ilusionante encargado por el Colegio de Fisioterapeutas de Canarias, que desde el primer momento, pues bueno, un poco tiene una idea base y empezamos a trabajar conjuntamente y ha sido algo muy gratificante para las partes y sobre todo la labor que está ya la serie sobre una cosa muy importante para los niños y niñas de Canarias. Y luego un proyecto con ese valor educativo, por lo tanto, que la ventana sea la televisión canaria es, digamos, el incentivo para que una entidad como el Colegio de Fisioterapeutas se anime a hacer una serie, ¿no? Sí, es que volvemos a lo. El COVID nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Y una de las cosas que se plantearon en el colegio, y yo tenía muchas visitas a los centros educativos y explicando sobre la higiene postural. Y cuando llegó el COVID, todos esos recursos se acabaron, ¿no? No teníamos contenido, no tenían contenidos para poder mostrar. Y este proyecto, pues ya sus orígenes hace más de 5 años. Y estaba eso un poco dormido y se reactivó con el tema del COVID, ¿no? Porque se vio la necesidad y que había que pues incluso nos planteamos al principio que fuera en redes, ¿no? Que ni siquiera la televisión canaria lo pudiera emitir. Pero a medida que íbamos avanzando en el proyecto nos dimos cuenta que era un proyecto mucho más ambicioso, que se podía hacer algo mucho más interesante. Y un poco también, pues las partes empezamos como a motivarnos, ¿no? Entonces en el proceso creativo empezó a aumentar la serie de alguna forma, ¿no? En las ilustraciones que preparas, si tú haces los fondos, haces los concepts, digamos, el diseño de personajes, realmente vuelves a trabajar en todo, ¿no? Tú eres el que realiza todo lo que vemos en pantalla. Sí, incluso el tema de guiones me preocupaba mucho porque yo hice incluso en la primera, en la preproducción, sí planteábamos la idea de que fueran 8 capítulos para que cada uno de los capítulos esté dedicado a una isla, ¿no? Entonces, estos personajes, el nexo de unión que había con todo esto era un robot que yo ideaba que para separarme un poco del niño y la niña que las malas posturas, que el robot fuera realmente que colocara malas posturas y había que reprogramarlo. Entonces, tanto Mar como Lorenzo se dedicaban a enseñarle, ¿no? Entonces, de esa forma, con ese nexo de unión, le dijimos a profesionales de la fisioterapia de Canarias, de toda Canarias, de que nos mostraran guiones, ideas y demás. Y en parte sí, utilizamos algunos recursos que ellos tenían, pero faltaba la parte didáctica. Entonces, con todo ese batido, pues intenté hacer los guiones y volvemos a lo del principio, ¿no? Intentar coger toda la parte creativa, que a mí me encanta escribir y me encanta meterme en ese mundo de ser libre creando, ¿no? Entonces, con estos personajes, teniendo en cuenta que era una limitación de serie con unos contenidos determinados y con un presupuesto determinado, pero bueno, que fuera de una forma creativa. Entonces empecé a jugar con el territorio de Canarias y que cada uno fuera un ejemplo de higiene postural de una forma divertida. O sea que cada episodio ocurre en una isla diferente. Sí, donde realmente la naturaleza es el protagonista, ¿no? Por ejemplo, vemos al Drago Dico de los Vinos, que lo hace Juan Luis Carlero, la voz, y entonces él cuenta como una especie de historia al Drago, que habla de su amigo el Teide, que Fisio le comenta, bueno, que tiene una lava interior, ¿no? Como si fuera la columna vertebral. Pues con la lava interior esa, contamos cómo funciona dentro de la columna vertebral, o un cabello en Fuerteventura que no camina bien, entonces hace que los turistas se mareen. O sea, siempre estoy utilizando la naturaleza como una excusa para contar la parte más importante de la serie, ¿no? Que es la higiene postural, ¿no? Aparte de los personajes principales, tenemos otros personajes con los que Lorenzo, Mar y el robot interactúan, ¿no? Personajes un poco mágicos de ese imaginario y de esa realidad canaria, como por ejemplo es la Flora, como el Drago, ¿no? Sí, es que es un ejemplo de cómo se puede trabajar con naturaleza para contar diferentes cosas, ¿no? Y el Drago está hecho de una forma que con Luis Calero aporta muchísimo al personaje, porque el personaje está planteado de una forma primeramente, y en el desarrollo del diseño, pues su voz al oírla, pues me replanteé muchas cosas, ¿no? De cómo hacerlo, ¿no? Aquí estamos viendo cómo dibujas el diseño, cómo preparas el diseño por capas. Veo que el personaje está descompuesto en partes. Eso le permite al animador, con el software de animación, manipularlo. Mueve la boca, mueve los ojos, mueve una parte sí y otra no. Sí, realmente una de las cosas que me gusta ahora mismo de la animación es que podemos trabajar con texturas, ¿no? En la época aquella donde veíamos esos acetatos planos de color, ahora mismo ya se libera, ¿no? Entonces podemos tener texturas de pastel que se van moviendo, no sabemos intuir dónde está el empate de la boca, de la frente, entonces puedo activar muchos mecanismos dentro del mismo personaje para poderlos animar a la vez. Entonces me permite ser mucho más libre a la hora de expresarme.
Pero por otra parte, esa técnica te da a la vez una limitación, o sea, no puedes hacer giros con el personaje, no puedes a lo mejor crear una movilidad como la que estamos acostumbrados a ver en la animación verdaderamente tradicional, en la que hay que hacer dibujo a dibujo. Tú realmente utilizas un dibujo hecho por piezas y haces movimientos parciales, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Hombre, sí es verdad que en otros personajes he experimentado un sistema que es que se hacen varias capas y una de ellas es 3D. Entonces tú puedes mover la cámara con la Ajá, capa. Se puede generar volúmenes realmente, movimientos de cámara. ¿Qué pasa? Que hay unos efectos que puedes manipular que el ojo permite como si fueran 3D enteros. Y vale. realmente esa superposición, que es un poco copiado la idea del stop motion, si se das cuenta. Hay Sí, muchos stop motion que están haciendo ahora que animan directamente el muñeco y se le superpone la boca. sí, Entonces, realmente con un nudo, ¿no? Y van uniendo la boca y van animándola. Pues un poco ese sistema aplicado también a la 2D y el 3D, ¿no? O sea, sí, realmente se puede trabajar con ese sistema también y funciona bastante bien. Sobre todo porque el 3D te permite copiar de alguna forma los barridos de imagen una vez y otra vez quitando elementos, ¿no? Un poco lo que hacía, me acuerdo que empecé antes de Navidad, ¿no? Que ellos cuando empezaron con las imágenes estas de la imagen robótica, realmente ese efecto que hace la cámara, que puedes repetir la secuencia una vez y otra vez, puedes también hacerlo con el 3D. Entonces me permitía, por ejemplo, que hay elementos que se van moviendo en 3D y después los puedo quitar y poner según que a mí me interesa con el 2D. Entonces realmente es una mezcla de sistemas, ¿no? Para poder agilizar y que tenga más movimiento. Y también es verdad que la superposición de capas te permite muchísimas cosas. De hecho, la capa se puede modelar después encima, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de experimentación e intentar mirar qué elementos te pueden jugar más unos y otros, ¿no? digamos que la producción la haces toda primero planificándola con ayuda de un storyboard, como se ha hecho siempre. Eh, preparas en unas viñetas a blanco y negro una previsualización del plano con unas descripciones, los movimientos de cámara y con el cliente, con el productor, que en este caso el Colegio de Fisioterapeutas, eh, convienes una serie de información que es la que se va a explicar, ¿no? Y, Sí, ¿no? y Y lo las que se, correcciones, ¿no? Porque es menos doloroso quitar planos ahí, ¿no? Y activar pues diferentes partes creativas que después en la animación, ¿no? Entonces, incluso ese sistema que utilizo yo de storyboard es un poco basado en el anime, ¿no? En la animación japonesa, porque realmente me gustaba que ese lateral fuera colocado de esa forma, porque realmente es muy práctico. A la hora de superponer los storyboards, ves la secuencia entera y puedes ir superponiendo las capas de páginas y está muy bien porque es muy práctico. A la hora de contar textos de los mismos dobladores, me viene muy bien, ¿no? te refieres a mostrar varios momentos del plano cerca del texto. Por así decirlo, el típico storyboard americano, ¿no? De Disney, ¿no? Siempre es como horizontal totalmente la secuencia y realmente debajo están los textos de las anotaciones técnicas. Y en el anime realmente funciona de otra forma, funciona mucho más rápido. ¿Por qué? Porque te permite más libertad en el lado derecho, de más anotaciones, incluso de repeticiones de plano, de secuencias que ya puedes repetir y puedes reciclar de otras partes, incluso de anotaciones de música, es mucho más libre. Y encima tiene la gran ventaja de que si yo hago una hoja aquí y le pongo todos los textos por un lateral, el lateral de la izquierda, yo puedo poner otro folio, que es la segunda página del storyboard, y superponiéndolo. Entonces, de esta forma se van viendo todas las secuencias juntas. Y es muy práctico a la hora de plantear todo lo que es el color, por ejemplo, del storyboard, o de plantear toda la planificación. A mí me parece mucho más práctico que el que hacía Disney, ¿no? Y me di cuenta que eso, por Ghibli y por todos estos estudios, me di cuenta que funcionaba muy bien porque tiene su sentido, ¿no? Va como más rápido secuencialmente y me gusta más trabajar de esta forma. Y después también a la hora de pasarlo a animática, como la animática hay que hacerla y es bastante elaborada porque tienes que saber todos los tiempos de la animación, también me permitía, pues a nivel de cámara, pues para coger los planos, no tener lo que escanear, es mucho más ágil y más práctico, ¿no? La animática es súper importante en la animación. Incluso yo diría que hasta en el cortometraje tradicional, yo a todo el mundo le animo a que hagan animática. La animática te da una tranquilidad tremenda de no pasarte de tiempo, de verlos, testar un poco si el capítulo está aburrido, si va rápido, va lento. Hay muchísimas cosas en la animática, incluso con música, pues música que no es la definitiva y con diálogos que no son de los dobladores definitivos, te permite muchísimos dejes y muchísimas cosas que a mí, por ejemplo, en el estudio me ayudan muchísimo para que el actor entienda la intención del texto, ¿no? Porque muchas veces se pierde, ¿no? Bueno, háblame un poco de Fisio, el protagonista tecnológico de esta serie.
que es, según la descripción que tienes tú en tu Biblia, es muy simpático, pero un poco quejica. Le encanta la naturaleza y en su barriga tiene una pantalla circular. ¿Qué vemos en esa pantalla? Bueno, ahí vemos el símbolo del Colegio de Fisioterapeutas de Canarias y también me permite pues hacer como un proyector, ¿no? Que realmente esa pantalla pues proyecta diferentes imágenes, situaciones, visiones, entonces es como interactivo con el resto de los elementos que vamos viendo, ¿no? Y también quería hacer pues una referencia lógicamente a la bandera de Canarias en la parte de arriba, que bueno, ese primer boceto que tenemos ahí fue después modificado por la bandera realmente de Canarias, pero realmente igual que los cascos que vemos en los laterales, nos hace recordar a estos cascos de música, ¿no? Que muchas veces parecen de los DJ, ¿no? Que no Mm. parecen... Entonces, hacer una imagen que fuera bastante redonda, amable, que fuera divertida, que tuviera las articulaciones como un ser humano, porque también nos interesaba para algunas partes contar todo lo que es la higiene postural, incluso la columna vertebral aparece en la parte de atrás del personaje, y también teniendo en cuenta que este personaje se transforma en una nave espacial, entonces teníamos que tener también esa posibilidad de que el 3D nos permitiera que se transformara todo totalmente en una nave que viaja por toda Canarias, ¿no? Entonces, había elementos que nos recordaran a personajes ya como Iron Man, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo del círculo en la barriga, lógicamente, pero después también que hubiesen elementos también más contemporáneos, ¿no? Yo decía que hacer un robo con unos cascos de música, aunque los niños no entendieran eso, pero no les iba a producir ese rechazo, ¿no? Esta noche se lo enseñaremos a mi madre. Le va a encantar. Esta isla es como viajar a la luna, es maravilloso. Pues antes la gente no apreciaba su belleza. La llamaban... Con un clic y con un clac, Vicio se transformará, un viaje nos llevará, prepárate que empieza ya. Bueno, esto me recuerda un poco a aquella sintonía e incluso el estilo de los Power Rangers, ¿no? Un poco Sí, jugar un ese... poco con eso, ¿no? Jugar sí. un poco con la idea de que algo nos rechace, ¿no? Sino que realmente contar en cada capítulo una melodía que los niños se quedaran con eso, ¿no? Y Como la la tortilla de música canilla, es ¿no? bastante buena, los temas musicales están bastante bien hechos. ¿Quién se encargó de esto? Bueno, se encargó pues Jorge Pérez, se encargó de parte de los temas, y Pablo Díaz pues también se encargó de la parte musical, ¿no? Que siempre he trabajado con ellos en las dos series pues, que acabo de terminar también otra serie ahora, que ya lo haremos más adelante, pero sí, realmente he trabajado muy bien con ellos y es una parte muy importante en las series infantiles. La pena es que muchas veces no tenemos tanto presupuesto para poner tantas melodías, ¿no? Pero incluso hay un tema que aparece en uno de los capítulos de Gran Canaria, que Pablo Díaz hizo la música, hizo las voces, y es muy gratificante, ¿no? Ver la animación con música es muy bonita. Ujú. De hecho, me hizo gracia lo de la derecho como una vela, ¿no? Una expresión muy canaria Sí, y que aparece integrada en la sintonía. Y, sí. y bueno, el trabajo de voces, hay varios locutores famosos también, aparte de Calero, está Alexis Grande. Alexis, de la voz de la televisión canaria. ¿Qué personaje hace Alexis? Alexis realmente trabaja en las introducciones de la serie, cuando explican la parte del principio y cuando se sitúa, es como digo yo, el James Bond de Canarias, ¿no? La voz suya es muy característica, y como aparece pues el centro de operaciones que está en medio del Atlántico, pues esa voz lidia muy bien, ¿no? Porque aparece como esas letras que aparecen siempre en las cosas de detectives, ¿no? Y después la labor de Mari Quintero, que es maravillosa, porque Mari controla todo el tema del doblaje, aparte hace la voz de uno de los personajes, y de Mar, y después Lorenzo pues lo hace pues Andreina Padrón, que hace a Fisio, hace Lorenzo, hace varias voces. Y después ejemplos de Carmelo, por ejemplo, que es una de las personas que trabajo y suele con ellos, que suele hacerme 8 voces o 9 voces, ¿no? Es increíble, hay gente que tiene una capacidad maravillosa. Y en Canarias es un caldo de cultivo muy interesante para el doblaje, porque tiene unas capacidades de las voces, de jugar con ellas y demás, sin caer en ese ordinariez, ¿no? Del canario, que parece que si no hablamos ordinario no hablamos canario, ¿no? Tenemos un deje canario, No, pero claro que no, es muy claro. interesante. Sí, sí, yo creo que hay que evitar un poco eso, ¿no? Hombre, he jugado un poquito con Don Roque, que Don Roque Núbulo, que es un homenaje a, pues, de un amigo de Gran Canaria, que es Rafa Vero, que es periodista, y lo cogí porque tiene una voz muy característica, y parece un poco Pepe Monaga, ¿no? Pero realmente, en general, hay dobladores muy interesantes que dotan de mucha personalidad al dibujo animado.
Pues nada, fantástico. Hemos hecho un repaso, espero, con todas las cosas que has hecho, bastante amplio, más que nada para que la gente se haga una idea eh, a qué sabe Rubén Armiche. Y espero que con la serie, efectivamente, cumpla doble función. Una, como ya pretende el Colegio de Fisioterapeutas, llegar con el mensaje al mundo, a los televidentes, y que bueno, y luego me gustaría un poco que destacar que es un producto que efectivamente se ha hecho íntegramente aquí y que de esa experiencia todos, tú también, aprendas y veamos qué frutos, digamos, eh, genera, porque yo creo que no va a quedar en nada, yo creo que va a ayudar a que otras cosas puedan ocurrir, ¿no? Yo creo que sí, que al final y al cabo es mostrar que se puede hacer. Ya eso ya para mí es la gran base. Date cuenta que íntegramente se ha hecho en el hierro. Hasta la producción, la preproducción, todo se ha hecho en el hierro a través de comunicación, sí, pero que ha habido un equipo pequeño, pero se puede hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que también es una forma de entender que hay un nicho de mercado que se puede cubrir y que al fin y al cabo, que los dibujos animados hablen en canario tiene un precio, que no entras a un mercado internacional ni nacional incluso, pero cubres un nicho de mercado que es interesante y no es despreciable. Es muy interesante, ¿no? No, y ahí Porque, lo que importa es más bien los temas, ¿no? Que utilices, que sean sí, realmente temas que interesen al mundo, porque nosotros hemos visto toda la vida dibujos animados doblados en México o en otros países de hispanoparlantes a los cuales estamos perfectamente familiarizados, aun a veces no entendiendo el vocabulario, ¿no? Recordemos el famoso término emparedado. Tú sabías que estaban hablando de exactamente. un sándwich, pero era un emparedado, decía, un emparedado. Sí, sí. Pero yo creo que va más bien por el tema de la historia, que las historias que nosotros seamos capaces de producir sean historias que interesen al mundo completo, al mundo entero, o que tengan esa función de, porque el cine también es mercado, no solo experimentación y arte, ¿no? Entonces ahí es donde realmente yo creo que está el reto de proyectos como este, de ver el alcance que pueden tener y, y de poder producir desde cualquier lugar, porque si esto lo has hecho con un pequeño equipo de hierro, por supuesto, se pueden producir otras cosas desde cualquier isla, da igual, no tienes por qué estar en un centro de producción enorme y con miles de personas de recursos, ¿no? Lo importante es armar ese Yo, núcleo si doy creativo. un consejo, que no soy muy de consejos, pero sí, el que quiera adentrarse en el mundo de la animación, que sea honesto consigo mismo, le dedique mucho tiempo, pero que no se rinda, ¿sabes? Porque a veces en este mundo de la animación hay mucha gente que asusta, ¿no? Hay mucha gente que dice que no se puede hacer las producciones, que no se puede hacer cosas. Y realmente es una cuestión también de trabajo, de capacidad de trabajo, que realmente reconocemos que hay muchos, en este mundo ahora mismo, tenemos muchos métodos, muchas metodologías diferentes, muchos recursos, pero quizás falta esa parte del empuje de la constancia y de la dedicación que requiere la animación, que es un trabajo muy duro y muy arduo, pero muy bonito, ¿no? Pues muy bien, fantástico. Muy Nos bien. quedamos con ese mensaje. Hasta la próxima, Rubén. Hasta la próxima, gracias.